Hola, mi nombre es Alejandra Tello y voy a presentarles mi actividad de aprendizaje correspondiente al tema de narrativa. El texto que utilizo para ejemplificar los 5 conceptos es el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. El primer concepto que voy a definir es la temporalización lineal. La temporalidad es uno de los aspectos donde se desarrolla el texto. Hay distintas maneras de dar un orden a los sucesos contados. La forma más elemental y común es la temporalización lineal, que consiste en relatar los hechos cronológicamente. El relato primario del almohadón de plumas es un ejemplo de temporalización lineal, pues cuenta cómo fueron ocurriendo los hechos en un orden cronológico. Recordemos que el relato primario es aquel en relación al cual se establecen las anacronías. Lo primero que hace Quiroga es una introducción que nos sitúa en la historia de un matrimonio con pocos meses de casados. Describe la casa que habitan y deja sentadas las condiciones físicas y emocionales de cada miembro de la pareja. Alicia, la esposa, es una mujer frágil y emotiva, que se ve atacada por una influenza que no termina. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de su marido. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. A partir de este hecho, todo se va en picada, porque desde el momento en que Alicia es incapaz de levantarse de la cama, su extraña enfermedad solo puede empeorar. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Las referencias al transcurrir de un tiempo lineal son continuas, y podemos observar como si fuéramos testigos la forma paulatina en que se acaba la vida de Alicia. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón, para descubrir al fin la causa de la muerte de Alicia. ¿Por qué utilizó este recurso? Pienso que Quiroga utiliza este tipo de temporalización porque va en consonancia con la historia. Un destino que sigue de frente, una línea recta que va directo a la muerte, sin posibilidad de cambio. El siguiente concepto es la pausa descriptiva. La pausa descriptiva es una técnica donde el transcurrir de la acción se detiene para describir elementos espaciales. El tiempo de la historia se ve suspendido por momentos y el efecto que produce es una desaceleración en el ritmo. Ejemplifico esta técnica con la descripción que Quiroga hace de la casa de Alicia y Jordán. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío.
Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. ¿Por qué utilizó este recurso? Como señalé antes, el efecto de la pausa descriptiva es dilatar el tiempo de la narración, alentarlo. Y creo que además de esto, es absolutamente necesario que se detenga a describir un elemento tan importante como la casa, que no solo es el escenario donde se desarrolla la historia, sino que es parte de la misma. La casa es la extensión de los sentimientos y las características de los personajes, y el marco perfecto para el acontecer de los hechos. Es como si fuera un personaje detenido. El tercer concepto es el personaje rectilíneo. El personaje rectilíneo es aquel que no cambia sus características a lo largo del texto. Tanto su personalidad, su pensamiento y forma de ser se mantienen casi sin alteraciones. Para Henry James se trataría del personaje plano. Para ejemplificar este concepto tomo el personaje de Jordan, que del principio al final del cuento sostiene su personalidad sin importar lo que suceda. Al inicio de la historia es un recién casado que, aunque ama profundamente a su esposa, es incapaz de expresarlo abiertamente. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Cuando Alicia cae enferma, Jordan la acompaña, pero su parquedad y falta de diálogo no se modifican demasiado. Solo tiene un gesto cariñoso cuando le pasa con ternura la mano por la cabeza, lo cual quiebra el delicado estado de su esposa, que se queda sollozando por largo rato, escondida en su cuello. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Durante el agravamiento de la enfermedad de Alicia, únicamente podemos advertir la desesperación de Jordan por su caminar incansable, pero mudo. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Jordan tiene un exabrupto cuando los doctores le dicen que hay poco que hacer. Es una de las contadas ocasiones en que su voz aparece. Sin embargo, su reacción sigue siendo contenida si tomamos en cuenta la gravedad de la situación. Solo eso me faltaba, resopló Jordan, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Luego no hay algo en la narración que indique un cambio sustancial. Alicia muere y el narrador no da cuenta de la reacción de Jordan. Cuando la sirvienta percibe las manchas de sangre en la almohada que fue de Alicia y se descubre toda la verdad, podemos notar el contraste entre la calma de él y la reacción de terror que tiene la sirvienta. Sobre la mesa del comedor, Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos.
¿Por qué utilizó este recurso? Yo creo que utiliza el personaje rectilíneo porque va muy bien con una personalidad tan dura como la de Jordan. Sería poco creíble que alguien con su carácter pudiese cambiar. También siento que lo emplea en esta forma para remarcar el contraste con la figura lánguida y sensible de Alicia. El concepto siguiente es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que ofrece la visión más amplia posible porque lo sabe todo y está en todas partes a un mismo tiempo. No tiene limitaciones. Como si fuera un dios, es todopoderoso. Al narrador omnisciente, el espacio y el tiempo no le ofrecen ningún obstáculo. Posee la capacidad de conocer la historia y su final, las razones que se esconden detrás de los hechos, los secretos, los pensamientos y los sentimientos nunca expresados. Su ubicación está fuera de la diégesis, por encima de todos. Utiliza la tercera persona para contar la historia. Quiroga emplea un narrador de este tipo en El almohadón de plumas. Voy a retomar dos de las características que permiten ubicarlo. La primera es su posibilidad de entrar en el interior de los personajes para dar a conocer lo que sienten y piensan. Y la segunda es su capacidad de anticipar los hechos. A pesar de su hermetismo, podemos conocer lo que Jordan siente gracias al narrador. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. También sabemos los deseos más profundos de Alicia. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. Gracias a su conocimiento ilimitado, el narrador es capaz de conocer la totalidad de la historia y, por lo tanto, de ir dejando pistas que anticipan el final. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Luego de que Jordan y la sirvienta descubren el monstruoso parásito, el narrador devela lo que ya conocía de antemano: la resolución del misterio de la muerte de Alicia. ¿Por qué utilizó este recurso? Este tipo de narrador era necesario para contar la historia porque, al ser los personajes tan parcos, reprimidos y poco expresivos, casi nada habríamos sabido de habernos atenido a sus voces. Aunque la atención se mantiene por lo inexplicable del malestar de Alicia, el hecho de que se adelante el desenlace con pequeñas migajas de información hace imprescindible el uso de un narrador que conociera toda la historia. El último concepto es el desenlace. El desenlace es el final de la narración, la conclusión de la historia contada. Se trata de un acontecimiento que resuelve los misterios y problemáticas planteadas, al generar una situación estable que cierra el desarrollo de los acontecimientos. Como señalé en el concepto anterior, el final trágico de la vida de Alicia puede entreverse casi desde el inicio. Sin embargo, la historia no queda resuelta con su muerte porque el misterio se mantiene. El desenlace del almohadón de plumas se da en el momento que Jordan y la sirvienta encuentran al parásito escondido entre las plumas de la almohada y el narrador regresa en el tiempo para dar claridad a lo sucedido. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche,
Desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Luego de esta explicación no queda ninguna duda. La historia se cierra con la resolución del misterio. ¿Por qué utilizó este recurso? El desenlace es el recurso que utilizan los escritores para dar el final a sus historias. Pienso que Quiroga empleó esta forma de desenlace porque es la más acorde al ritmo que llevaba. Después de la tensión que se generó a lo largo de todo el texto, cuando la enfermedad de Alicia era inexplicable y luego de lo rápido e inevitable que fue su muerte, el ritmo de la historia quedó en una situación de ambigüedad, pues aunque había concluido esa tensión de alguna manera, quedaba flotando la causa que originó ese acontecimiento. Por estas circunstancias, el tipo de final que da Quiroga es el más acertado, pues con la explicación de todo lo ocurrido, acaba con la incertidumbre y cierra la historia por completo. Pues este es mi trabajo de narrativa. Muchas gracias por sus comentarios.